ponencia seguida. Así que les pido un poquito de buen ánimo, de paciencia, de recrear un poco la mente para poder entrar a este tema. Y para hacer ese quiebre, les cuento que en realidad con Jackie como que nos venimos encontrando porque ella iba elaborando y yo iba analizando. Y criticando. Porque entre otras cosas mi tesis doctoral tenía que ver con la reforma de justamente la que estaba describiendo, pero desde el punto de vista del profesor. Entonces es bien divertida la situación en la que estamos, porque además yo voy a exponer ahora algo que se va a superponer en parte con lo que tú expusiste. Así que me ahorraste algunas cosas, digamos, de explicaciones que yo no iba a hacer, por cierto, porque mi propósito tiene que ver con mirar más bien la trayectoria de la elaboración curricular justamente desde los 90, pero hasta ahora, ¿verdad? Y ver algunas cuestiones que tienen que ver con esto que denominaba arquitecturas curriculares y que refieren a los modos de organizar el conocimiento. En el currículum, haciendo un análisis de dos niveles, digamos, una sobre las estructuras que se utilizan para organizar el conocimiento en el currículum nacional de los 90 hasta ahora, y después el modo en que se organizan esas estructuras específicamente para dar cuenta de la disciplina. Y bueno, lo tengo escrito, entonces voy a ir de todas maneras mostrando unas láminas que van a ir apoyando lo que yo voy a ir leyendo en términos de esquemas gráficos fundamentales. La asignatura que conocemos como Historia, Geografía y Ciencias Sociales ha venido derivando su actual nominación luego de sucesivas transformaciones desde los años 80 a la fecha. Por esos años, su nominación era de Historia y Geografía, asignatura en la que se encontraban ligadas a otras dos, Economía y Educación Civil, enseñadas por el mismo profesor que la primera, por lo que podría decirse que eran parte de un mismo ámbito de enseñanza, aun cuando no constituyen una sola asignatura. A mediados de la década de los 90, con el inicio de la reforma curricular post-dictadura, su nominación cambió a la de Historia y Ciencias Sociales, nombre que se mantuvo como tal hasta el 2009, más o menos, en que un ajuste de breve existencia, de ese año, la renombró del modo que indicáramos al comienzo, como Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Finalmente, con la reforma curricular inicial 2012, esa nominación se ha mantenido. Esta breve recensión me parece que es el marco necesario para preguntarse por los criterios de organización curricular de unos saberes que remiten a un conjunto bastante variado de disciplinas. En nuestra tradición curricular, sobre este ámbito, la asignatura ha propuesto sintetizar las disciplinas de la historia y la geografía. Sin embargo, ello ha ido variando en las últimas décadas con soluciones múltiples, añadiendo, quitando, fusionando disciplinas de distinta procedencia. En lo que sigue, intentaré mostrar un breve análisis de la evolución que ha tenido la arquitectura curricular de la asignatura desde los 90 hasta la fecha, y para ello tomaré como referencia tanto los currículums de educación básica como de media, concentrándome en las estructuras que han permitido realizar más o menos distinciones respecto de las disciplinas y los aprendizajes. Entenderemos para estos efectos que la arquitectura curricular refiere a los criterios de organización y distinción funcional de los aprendizajes dentro de una asignatura a nivel de currículum nacional, asumiendo que ello supone lógicas de interacción en tantos componentes que cumplen un rol esperado de cara a la elaboración de programas de estudio, textos escolares, pruebas estandarizadas y planificaciones didácticas, entre otros. Desde la historia y geografía a la historia y las ciencias sociales, el marco curricular del 96-97. Sin entrar en mayores detalles en este espacio, entre el currículum de los años 80 y el que se elaboró en los 90 hay un cambio drástico en su formulación, pues aparece la distinción entre un currículum nacional como un instrumento distinto de los programas de estudio. En otro lugar hemos argumentado que todo indica que tal medida tuvo un rol central en el intento por descentralizar la producción curricular hacia los centros educativos, en coherencia con la expansión del mercado educativo y el consiguiente detrimento de la educación estatal. Lo importante para el análisis que hemos propuesto aquí es que ese currículum nacional inauguró un nuevo lenguaje curricular, procurando distinciones funcionales inéditas hasta ese momento. Una asignatura escolar contaría en adelante con 3 categorías de organización de los aprendizajes: objetivos fundamentales verticales, contenidos mínimos obligatorios y objetivos fundamentales transversales. En el esquema que ustedes están mirando se puede ver la lógica teórica de interacción entre esos constructos. En lo esencial, esto implicaba la redacción de objetivos fundamentales como metas de aprendizaje, en tanto que los contenidos mínimos deberían cumplir un rol de herramientas para tales metas.
Más aún, el tratamiento de contenido podía apuntar al logro de uno o más objetivos fundamentales verticales y podía entenderse perfectamente como logros anuales, en tanto que los contenidos mínimos eran la ruta temática para aquello. De modo similar, los objetivos fundamentales transversales, que apuntaban a dimensiones éticas y cognitivas, se entendían como logros no anualizados y, por lo tanto, referentes de logro permanente a través del tratamiento de los contenidos. Desde el punto de vista de la selección y organización de contenidos, nos detendremos aquí en el nivel de educación media, solo por efectos de economía de tiempo. Al respecto, el currículum para ese nivel, aprobado en 1998, propuso la confluencia de contenidos disciplinarios de la geografía, con algunas contribuciones tímidas de las ciencias sociales, para primero de secundaria, para primero medio, focalizando el estudio del espacio regional y su vinculación con el conocimiento de la institucionalidad política y económica nacional. Para segundo medio, en tanto, el eje se construye a partir de la disciplina histórica, con énfasis en la historia del país. En tercero medio, en tanto, la atención se concentra en la historia europea occidental, para finalizar en cuarto, con una aproximación al mundo contemporáneo, incluyendo algunos rasgos distintivos de América Latina y de las relaciones de Chile con el mundo. Lo que ustedes están viendo ahí es un tablero eléctrico, les voy a decir yo, y es como en teoría debería haberse dado esta relación entre contenidos mínimos, objetivos fundamentales y objetivos transversales. La práctica dice, los estudios que después se hicieron fue que los transversales quedaron por fuera, nadie conectó los transversales. Se trabajó solamente en los contenidos, por eso están al centro. Los contenidos fue lo que se enseñaba y los objetivos fundamentales quedaron fuera del campo visual de los profesores, entre otras cosas por los programas de estudio. Eso me cuenta que no hemos peleado más de una oportunidad donde los objetivos fundamentales, digamos, quedaron fuera efectivamente de la comprensión de lo que había que enseñar. Esto quedaba muy claro en los programas de estudio donde el cuadro sinóptico del inicio de los programas, lo que tenía eran los contenidos, ¿verdad? Y los objetivos fundamentales no estaban en la página. Entonces hacía que los profesores pensaran que planificar era planificar solamente contenido y no atender a metas de aprendizaje, ¿verdad? Bueno, eso pasó, ¿ya? Y así fue como ocurrió y no me quiero detener en eso porque quiero mostrar otras cosas. Esta propuesta fue modificada con el ajuste curricular de 2009, que para los mismos niveles enunciados organizó con las mismas distinciones funcionales de objetivos fundamentales y contenidos mínimos, una propuesta que en primero de secundaria puso como acento el mundo contemporáneo, en una mirada global del siglo XX, los procesos de urbanización demográficos junto con una perspectiva general de la globalización como fenómeno. En segundo medio, en tanto, el abordaje se realiza en función de la historia nacional hasta inicios del siglo XX, en tanto que en tercero medio se continúa como historia nacional, pero concentrada en el siglo XX hasta la actualidad. Por último, esta versión del currículum nacional en la asignatura propuso concentrar el último nivel de secundaria en temas de ciudadanía y democracia, en conjunto con aspectos de economía, con un cierto énfasis en temas de mercado de trabajo y derechos laborales. Al respecto, habría que señalar que en esta actualización curricular hay dos novedades interesantes desde el punto de vista de la selección y organización de los aprendizajes a lograr. La primera es el intento gráfico explícito por conectar los objetivos fundamentales transversales con los objetivos fundamentales verticales, indicando una propuesta de conexión entre ambos. Y la otra novedad es la incorporación de contenidos mínimos obligatorios procedimentales, ¿verdad?, centrados en el desarrollo de habilidades de indagación, análisis e interpretación. Se trata de un contenido mínimo obligatorio específico que aparece en cada nivel sistemáticamente. Como veremos, esto tiene una evolución posterior con el currículum del 2012. Ahí sí. Ese es como el esquema modificado un poco de lo que pasó en 2009, en el sentido de que ese contenido mínimo de habilidades en el fondo se debería entender como transversal. Uno no trabaja 4 clases de habilidades, ¿no? O sea, si es un contenido, ahí están los enredos, ¿no?, de la arquitectura curricular. Es un contenido que finalmente funciona como un elemento que cruza los contenidos temáticos que están en los otros enunciados para cada nivel. Y este esfuerzo de vincular los OFT, porque justamente en la primera pasada se identificó que los OFT nadie los abordaba sistemáticamente y por lo tanto se indicaba qué objetivo fundamental vertical estaba vinculado con algún objetivo transversal. Al respecto, habría que señalar que en esta actualización curricular hay dos novedades interesantes. Bueno, acabo de decir eso, perdón.
La propuesta de ajuste de currículo podría caracterizar el siguiente modo, que es lo que estoy mostrando. Vamos a la siguiente etapa: historia, geografía y ciencias sociales en el marco de las bases curriculares, que es lo que se da desde 2012 en adelante. Finalmente, tras la dictación de la nueva Ley General de Educación en 2009 y con el cambio de alianza política gobernante en 2010, se emprendió un proceso de reforma curricular que modificó sustancialmente el lenguaje y la arquitectura del currículum nacional. Bajo una interpretación, a mi juicio, antojadiza de la ley, o bien por un error de la misma ley y la discusión parlamentaria que le precedió, el nuevo currículum nacional se elaboró en base a solo dos distinciones: objetivos de aprendizaje y objetivos de aprendizaje transversal. Según el nuevo currículum nacional, aprobado para los niveles de primero hasta sexto de primaria, los objetivos de aprendizaje tendrían la característica de relacionar en forma más explícita las habilidades, los conocimientos y las actitudes, y evidenciar en forma clara y precisa cuál es el aprendizaje que el estudiante debe lograr. Esquemáticamente, esto podría reflejarse del siguiente modo, que la lámina que ustedes están viendo, donde cada objetivo de aprendizaje debiera contener simultáneamente contenido, habilidad y actitud, aunque si uno los lee posteriormente, normalmente las actitudes están ausentes, las habilidades aparecen a veces y la mayoría de ellos son solamente contenido. Desde el punto de vista de la organización curricular, al interior de la asignatura, en tanto, me parece que aquí hay un gran salto en el nivel de complejización de las relaciones entre componentes curriculares, pues si bien los códigos de organización son simples, sus expresiones en las bases curriculares adquieren una modalidad interesante de examinar. En primer lugar, en el ciclo de primero a sexto es posible visualizar cuatro estructuras organizativas: ejes temáticos, habilidades de la asignatura, divididas en ámbitos, actitudes propias de la asignatura y objetivos de aprendizaje transversal para el conjunto del ciclo. Esquemáticamente esto queda reflejado del siguiente modo. La asignatura cubre esto de historia, geografía y ciencias sociales, ya vamos a decir algo al respecto, vinculándose a los objetivos de aprendizaje transversal, y por arriba aparecen las distinciones que no estaban presentes en los currículos anteriores, donde hay actitudes específicas para la asignatura, que son distintas a los OAT, habilidades, donde aparecen cuatro que son permanentes para todo el ciclo: pensamiento temporal, análisis y trabajo con fuentes, pensamiento crítico y comunicación, y ejes temáticos, ¿no? Historia, geografía, formación ciudadana. Para el caso de el ciclo que va de... suele pasar esto. Para el caso... esa es la misma. Para el caso de séptimo a segundo medio, que hasta donde tenemos currículum elaborado bajo esta modalidad, desaparecen los ejes temáticos que ustedes estaban viendo en la lámina anterior y solamente quedan como organizadores temáticos, ¿verdad? Estos organizadores temáticos finalmente funcionan como temas, contenidos específicos, digamos, que agrupan un conjunto de objetivos de aprendizaje, pero las otras estructuras se mantienen tal cual lo están observando. El esquema tuvo una variación importante, pues desaparecen los ejes temáticos y son reemplazados por organizadores temáticos centrados en temas específicos de contenido. A pesar de lo anterior, los organizadores temáticos centrados en contenido revelan la persistencia de los que presentan las bases curriculares de primero a sexto, pues en cada nivel al menos dos subconjuntos de ellos obedecen a la perspectiva de la formación ciudadana y a la geografía. Muy sucintamente, desde el punto de vista de los contenidos intencionados en cada nivel, la descripción es la siguiente. Para séptimo básico tenemos humanización y primeras civilizaciones, formación ciudadana, pero vinculada al legado del mundo antiguo, y ser humano y medio visto en el contexto de las primeras civilizaciones. En octavo básico, los inicios de la modernidad, humanismo y reforma, el choque de dos mundos y la mutua transformación de América y Europa, formación de la sociedad americana y los principales rasgos del Chile colonial, nuevos principios que configuran el mundo occidental, ilustración, revolución, independencia, y luego, formación ciudadana, una nueva concepción de los derechos individuales como fundamento de la política moderna, y sociedad y territorio, la región en Chile y América, centrado en conceptos de región y desarrollo. Para primero medio, Estado, nación y sociedad burguesa en Europa y América, la idea del progreso indefinido y sus contradicciones, de la industrialización a la guerra total en el cambio del siglo, el desafío de consolidar el orden republicano y la idea de nación, Chile en el siglo XIX, configuración del territorio chileno y su dinámica, siglo XIX, el orden liberal y las transformaciones políticas, Chile,
Y se agrega formación económica en este caso, con las personas y el funcionamiento del mercado, y formación ciudadana, sociedad contemporánea, diversidad, convivencia y medio ambiente. Para segundo medio, por último, crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX, estamos ya en el mundo europeo, entendería, el fortalecimiento del Estado y la democratización social en el Chile en la primera mitad del siglo XX, de un mundo bipolar a un mundo globalizado, Guerra Fría, Chile en el contexto de la Guerra Fría, dictadura militar, transición política y consenso en torno a la democracia en el Chile actual, y por último, formación ciudadana, los derechos humanos y el Estado de Derecho como fundamento de nuestra vida en sociedad. ¿Cómo conciliar y equilibrar historia, geografía y ciencias sociales? A la luz de los antecedentes expuestos, la evolución de las asignaturas devela una centralidad de la disciplina histórica en todo el recorrido realizado. Y podríamos aventurar que la geografía gozó de una autonomía relativa con mayor visibilidad en el currículum de los años 90, constituyéndose en el eje estructurante de los contenidos de 2 de los 4 niveles de la educación secundaria, primero y cuarto fundamentalmente. Aunque también podríamos argumentar que en cuarto medio hay también una influencia más evidente de otras ciencias sociales. En cambio, en el currículum reelaborado, ajustado en 2009, lo que se puede apreciar es que en general la disciplina histórica se convirtió en el único eje estructurante de la trayectoria, con un rol más bien complementario, por no decir subordinado a la geografía, y la participación lateral de algunas ciencias sociales, economía, algo sociología. La novedad tiene que ver con el fortalecimiento de contenidos vinculados a la educación ciudadana y la aparición de una variable transversal en los contenidos mínimos vinculados al desarrollo de habilidades propias de la disciplina. Lo anterior tiene cierta continuidad en el currículum de las bases, 2012-2013. Como hemos visto, los criterios de organización visibilizaron de un modo explícito 3 continentes formativos, 2 de ellos vinculados a la historia y la geografía y otro a la formación ciudadana. Este último un conducto escolar que no tiene referente disciplinar muy claro, aunque se podría aventurar que detrás de ello está el derecho, la ciencia política y la filosofía política. Muy marginalmente se pueden observar trazas de la economía como disciplina. ¿Gana o pierde presencia la geografía como disciplina en esta nueva propuesta? Es probable que en el ciclo de primero a sexto de primaria ello dé como respuesta un sí, pues se advierte un peso específico de aquello. Sin embargo, desde séptimo a segundo medio me parece que nuevamente se diluye y subordina su presencia. La disciplina histórica aquí es definitivamente estructurante de la selección y organización curricular. Sin embargo, este no es un asunto de ganancias o pérdidas en la repartición de una torta curricular. Esto es solo indicativo, a mi juicio, de las fuertes tensiones no resueltas por dar a esta asignatura una narrativa común. Los problemas en este sentido creo que se pueden plantear en un orden de 3 niveles de discusión, a saber, la integración de distintas disciplinas en el orden epistemológico, la identificación del enfoque central de la asignatura de cara a las demandas de la sociedad, y tercero, la organización de la arquitectura curricular que favorezca una efectiva integración. Respecto a la integración de distintas disciplinas del orden epistemológico, esto es quizás lo más complejo y difícil de discutir y lograr en una asignatura con intenciones interdisciplinarias. ¿Cuál es el objetivo de reconocimiento en una asignatura interdisciplinaria? Hasta el momento, pareciera que el algoritmo de decisiones dominante ha sido el de disciplinas que colocan a disposición del currículum algunos de sus saberes, antes que necesidades culturales que convocan saberes de las disciplinas. El matiz no es menor, pues una cuestión que suele tensionar el proceso de diseño curricular es el peso que tenga la academia en identificar desde sí los temas relevantes, que, comillas, deberían estar en el currículum escolar, y otra es que se subordinen sus dinámicas inherentes a la producción de conocimientos teóricos y metodológicos a las necesidades sociales. Lo que se puede observar en la formulación de la asignatura es que no son visibles con toda la claridad necesaria los aportes epistémicos de las distintas disciplinas que nominalmente participan de este espacio. Ello es aún más evidente cuando las ciencias sociales, entre comillas, son apenas un apéndice en la organización del currículum y no aportan ninguna categoría epistémica relevante para comprender el mundo por parte de los estudiantes, ni qué decir de lo metodológico. Como decía, parece que la historia ha marcado el sello de esta asignatura y en sus resultados domina el campo, pero debe lidiar con cierta incomodidad por la presencia de vecinos, que no socios, que se intercalan en distintos momentos, por lo general interrumpiendo su estructura narrativa sobre los procesos sociales que abordan. Dicho desde la perspectiva pedagógico-didáctica, la representación emergente es la de que en un momento se enseña y aprende historia, en otra geografía, y por ahí en algún momento se abordan temas económicos y políticos. La excepción sería, a mi parecer, hay que reconocer la propuesta de séptimo a segundo medio, actual,
en que se advierte una mayor conciencia de estos problemas epistemológicos. Luego, sobre la identificación del enfoque central de las asignaturas de cara a las demandas de la sociedad, esto pareciera transitar entre la ilustración en torno a una cultura general y la necesidad de comprender el presente a través del pasado, desde una perspectiva interdisciplinaria. En este sentido, pareciera que aún falta desarrollar procesos que permitan decantar de mejor modo las demandas y necesidades de la sociedad chilena. Nuestros desafíos son la construcción de una sociedad democrática, la inserción en los mercados internacionales, la comprensión de la interdependencia de los seres humanos por el medio. Pregunto, ¿no? Rápidamente podríamos responder que a lo mejor es todo lo anterior, pero organizamos nuestro currículum para dar cuenta de lo anterior. Hemos emprendido el camino de identificar situaciones problemáticas que convoquen interdisciplinariamente a las disciplinas académicas, lo que se acaba de hablar del caso argentino, bien interesante, por cierto. Y por último, ¿por qué nuestro currículum sigue organizado por continentes disciplinarios y no por problemas socialmente relevantes? Por último, la arquitectura curricular no deberán ser entendidas como un elemento de mera forma en la presentación de la selección curricular. Ello indica, me parece, la posibilidad de articulación efectiva o frustrada de los componentes curriculares, de cómo estos permiten visibilizar y o solucionar los aspectos señalados en los párrafos anteriores. En este sentido, creo que al respecto hemos ido avanzando en la comprensión de que la organización curricular es un aspecto central de cara al desarrollo del currículum nacional, que debe ser abordado por los distintos actores que deben leerlo, interpretarlo y enseñarlo. Ello requiere de un esfuerzo explícito por indicar sus conexiones, lógicas de articulación y logro, lo que implica segmentaciones, pero también contribuciones entre sus componentes. Sobre esto, creo que aún podemos hacer un esfuerzo mayor, algo que requiere, desde mi perspectiva, procesos participativos de innovación en el diseño de la arquitectura curricular. No olvidemos que un documento curricular no es un ejercicio autorreferencial del diseñador o solo de funcionalidad para la evaluación sistémica de logros, alineados con las pruebas estandarizadas, por ejemplo, sino centralmente una herramienta para ser interpretada y contextualizada convenientemente por pedagogos a pie de aula. Lo peor que nos podría pasar, por ejemplo, es que el currículum escolar contuviera muy buenas distinciones procedimentales de organización de sus objetivos de aprendizaje, pero que al momento de planificar y enseñar terminemos dando unas horas de historia, otras tantas de geografía y por ahí algunas horas de educación para la ciudadanía, sin atender al desarrollo de habilidades y la conformación de una perspectiva ética sobre los asuntos tratados. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia.